San, después de un largo receso, ya 4 meses que dejamos pasar, vamos a continuar con la explicación de los videos de matemáticas para seguir apoyándote en tus estudios o con algunos temas que te resultan complicados o difíciles durante tu proceso de aprendizaje o como estudiante. Entonces, en esta ocasión vamos a explicar las dos reglas de los signos. En matemáticas existen dos reglas de los signos. Me gustaría saber cuántas reglas de los signos conoces o si ya te explicaron las reglas de los signos, ¿cuántas reglas de los signos te dijeron que existen en matemáticas? Déjame saber en los comentarios. ¿Ok? Entonces, primero vamos a iniciar con la regla número 1. En la regla número 1 tenemos como operaciones básicas la suma y la resta, y en la regla número 2 tenemos como operaciones básicas la multiplicación y la división. Entonces, para comprender la regla número 1, aquí debemos tener en cuenta, o más bien debemos comprender dos ideas centrales o importantes. Entonces, aquí tenemos lo siguiente: menos 3 con menos 5. Quiere decir que aquí tenemos cantidades negativas, y cuando tenemos cantidades negativas, o sea, que tienen el mismo signo, simplemente debemos efectuar la suma y debemos de conservar el signo, ¿ok? Entonces, conservamos el signo y sumamos 3 más 5 es igual a 8. Entonces, quiere decir que menos 3 con menos 5 es igual a menos 8. Ahora, si tenemos, por ejemplo, una suma de cantidades positivas, de la misma forma, tenemos que efectuar la suma y debemos de conservar el signo, ¿ok? Cuando tenemos cantidades positivas, no es necesario de conservar el signo positivo. Ya sabemos que implícitamente tenemos ahí ese signo positivo. Entonces, aquí tenemos la primer idea central que me gustaría que se comprenda en la regla número 1. Quiere decir que si tenemos signos iguales, debemos efectuar una suma y debemos de conservar el signo, ¿ok? Nuevamente, si tenemos signos iguales, debemos de efectuar una suma y debemos de conservar el signo, ¿ok? Esa es la primera idea que debemos tener en cuenta en la regla número 1. Ahora, vamos a observar lo siguiente. Si tenemos menos 8 más 3, aquí por ejemplo tenemos signos diferentes, y si tenemos signos diferentes quiere decir que vamos a realizar una resta. Entonces, aquí te recomiendo que hagas lo siguiente. Quiero que observes el signo del número mayor. Vamos a considerar al número mayor, pero en su valor absoluto, ¿ok? Porque si hablamos de comparación, menos 8 es menor que 3. Entonces, en este caso, 8 es el número mayor, y como tiene el signo negativo, quiere decir que vamos a conservar el signo del número mayor, ¿ok? Si tenemos signos diferentes, vamos a realizar una resta y conservamos el signo del número mayor. Entonces, primero debes observar qué signo tiene el número mayor y lo conservas. Y después realizas una resta como te enseñaron en nivel primaria. Es decir, que tú sigues el procedimiento que te enseñaron en nivel primaria para resolver esa resta. Entonces, a 8 le quitamos 3, nos quedan 5. Bien, entonces, menos 8 con más 3 es igual a menos 5. Ahora observemos el siguiente ejemplo. Si tenemos acá menos 5 más 8, nos damos cuenta que tenemos signos diferentes. Entonces vamos a realizar una resta. Y dijimos que vamos a observar qué signo tiene el número mayor. En este caso, el número mayor tiene el signo positivo. Entonces mi resultado debe ser positivo. Ahora voy a realizar la resta de forma normal. A 8 le quitamos 5, nos queda 3. Entonces, menos 5 con más 8 es igual a 3 positivo. ¿Qué quiere decir? Que aquí tenemos la segunda idea central
que quiero que se comprenda en la regla número 1. Quiere decir que si tenemos signos diferentes, debemos realizar una resta y debemos de conservar el signo del número mayor. Entonces, en conclusión, podemos decir que para comprender la regla número 1 debemos tener en cuenta dos ideas centrales. Es decir, que si tenemos signos iguales debemos efectuar una suma y debemos de conservar el signo. Y si tenemos signos diferentes debemos efectuar una resta, pero aquí se debe conservar el signo del número mayor. En eso básicamente se sintetiza la regla número 1 de los signos. Ahora vamos a analizar la regla número 2 de los signos. En este caso, si nos damos cuenta, o comúnmente siempre te explican esta forma para la regla número 2, donde interviene la multiplicación y la división. Te das cuenta que siempre te dicen esto de más por más te da más, menos por menos más, y más por menos menos, menos por más menos. Y a partir de esta forma o de esta explicación llegan a la deducción que si tienen signos iguales obtienen positivo y si tienen signos diferentes obtienen negativo. Y esta es una forma que a los estudiantes se suelen confundir, ¿ok? Entonces, esta forma no te la recomiendo, ¿ok? Vamos a tachar o vamos a cancelar esta forma porque es la que no quiero que utilices. Ahorita te voy a explicar cuál es la forma o el procedimiento o método que debes aplicar para comprender la segunda regla de los signos. Entonces, esta forma no es recomendable, no te la recomiendo para la regla número 2 de los signos. ¿Por qué? Se suelen confundir acá cuando dicen que en signos iguales obtienen positivo y en signos diferentes obtienen negativo. Se suelen confundir cuando deben aplicar la regla número 1. Es decir, que si tienen signos iguales obtienen positivo. Quiere decir que aquí tenemos signos iguales. Entonces, aquí, por ejemplo, lejos de aplicar la regla número 1 como tal, se confunden y aplican esta forma, ¿ok? Quiere decir que aquí menos por menos le va a dar positivo, ¿ok? Y a su vez también están multiplicando. 3 por 5 obtienen 15. Entonces, esta forma suele confundir a algunos estudiantes, no quiero decir que la mayoría. Si a ti no te confunde, entonces la puedes aplicar, ¿ok? Pero para la regla número 2, esta forma no nos sirve. Aquí lo que debemos tener en cuenta es lo siguiente. Entonces, quiere decir que para comprender la regla número 2 de los signos, solamente nos vamos a concentrar en los signos negativos, ¿ok? Y a partir de aquí, quiere decir que, como solamente nos vamos a concentrar en los signos negativos, quiere decir que si sumamos un número par de signos negativos en un producto o en una multiplicación, quiere decir que el resultado debe ser positivo. Si sumamos o tenemos un número par de signos negativos en una multiplicación o en un producto o en una división, nuestro resultado va a ser positivo. Y si sumamos o tenemos un número impar en un producto o en una división, el resultado debe ser negativo. Entonces, observemos acá en estos ejemplos. Aquí tenemos 4 signos negativos. Como 4 es un número par, entonces el resultado debe ser positivo. Aquí tenemos 1 positivo de este producto que tenemos acá. Ahora, aquí tenemos 3 signos negativos. Entonces, como es un número impar, el número 3 quiere decir que el resultado debe ser negativo. Y ahora multiplicamos 2 por 2, 4.
4 por 2 es igual a 8. Entonces el resultado es menos 8. Enseguida tenemos acá el siguiente producto. Solamente dijimos que nos concentramos en los signos negativos. Y aquí tenemos dos signos negativos. Entonces, como 2 es un número par, el resultado debe ser positivo. Y ahora multiplicamos. 5 por 2, 10. 10 por 2 es igual a 20. Entonces, acá tenemos dos ejemplos con respecto a la división. Y debemos seguir el mismo procedimiento. Es decir, que si vas a contar los negativos, solamente los negativos, si vas a contar un número par, el resultado debe ser positivo. Y si es impar, debe ser negativo. Entonces, solamente nos centramos en los negativos. Tenemos acá 4 signos negativos en el numerador y 3 en el denominador. Por lo tanto, son 7 negativos, 7 signos negativos. Por lo tanto, es un número impar. Eso quiere decir que el resultado debe ser negativo. ¿Ok? Si multiplicamos todo arriba, obtenemos 1 y abajo igual, obtenemos 1. ¿Ok? Entonces, 1 entre 1 sabemos que es igual a 1. Nos queda menos 1 nuestro resultado. Y tenemos acá el siguiente ejemplo. De la misma forma, solamente vamos a contar los negativos. Tenemos 3 negativos. Quiere decir que 3 es un número impar. Por lo tanto, el resultado debe ser negativo. Nos damos cuenta que aquí estamos ignorando lo que son los positivos. Entonces, ahora multiplicamos, podemos acá multiplicar 2 por 2 por 2 entre 2 por 2. O aquí, para más fácil, podemos hacer esta cancelación. ¿Ok? Cancelamos acá, pero eso no significa que cancelar este 2 con este 2 se obtiene 0. Aquí se entiende que estamos calculando mitad de 2, que es 1, mitad de 2, 1. ¿Ok? Mitad de 2, 1. Mitad de 2, 1. Entonces, en el numerador tenemos 1 por 1, 1 por 2, nos va a quedar 2. Y 1 por 1 es igual a 1. Pero sabemos que todo número dividido entre la unidad es igual al mismo número. Entonces, menos 2 entre 1 es igual a menos 2. Y de esta forma es como debemos de comprender la regla número 2 de los signos. Ya les voy a explicar más adelante más ejemplos de la regla número 1 y de la regla número 2 para que se comprenda mucho mejor.